Buenos días, Dios les bendiga. Te invito a tomar asiento. Me alegra verles. Dios sigue contestando oraciones siempre, todo el tiempo. Le damos gracias a Dios por eso también. Les recuerdo que Iben Gowland tiene un canal de YouTube. Si quieren volver a escuchar el mensaje, si no entendieron, si lo quieren compartir, también son libres. Así que búsquennos en YouTube, Iben Gowland. Si quieren también se pueden suscribir. Vieron que los chicos dicen suscríbanse. Si quieren suscribirse, suscríbanse. Le damos toda la gloria a Dios por el hermano Pablo que tuvo esta disposición y esta entrega de querer hacerlo también y esta idea. Así que todo sea para gloria de Dios. Lo importante es que la palabra de Dios corra, ¿no es cierto? Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Hoy nos toca Romanos 14, del 10 al 12, 3 versículos. Y vamos a prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. El título del mensaje es: No debemos juzgar a nadie. Y nosotros somos especialistas, ¿no? E ir con el ojito y decir, no, aquel es y aquel otro, y aquel tendría que vivir así, y aquel tendría que vivir de aquel modo. Están así porque quieren, Si hacemos retrospectiva de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, muchas veces nos colocamos en ese lugar que no nos corresponde, el de juzgar a los demás. Por eso vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice a través de Romanos, pero si querés anotar, el título es: No debemos juzgar a nadie. ¿Lo sabemos? Por supuesto. ¿Lo hacemos? Y tenemos que mejorar. Vamos a llamarlo así, tenemos que mejorar en ese sentido. O si no, que levante la mano aquel que nos juzga. Y no lo podríamos levantar ninguno, seguramente. Porque aún en nuestros pensamientos somos de decir, aquel está así porque quiere. Si sabe cuál es la verdad, ¿por qué no la vive? Y ahí estamos juzgando. Nosotros estamos para otra cosa como hijos de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 14, del 10 al 12, 3 versículos, y vamos luego a desarrollarlo a ver qué nos quiere decir Dios en el día de hoy. Porque si estás aquí es porque Dios te quiere hablar. Amén. Dice en el versículo número 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya les enseñé el todos en griego, ¿qué quiere decir? Todos. Todos es todos. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Hasta aquel que se cree impune porque tiene dinero. Ese también va a estar arrodillado adelante de Jesucristo. Amén. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios a cuenta de sí. Cuenta de sí. Y eso a mí me pone, o a nosotros como hijos de Dios, nos pone en un lugar de responsabilidad. Porque el común de la gente no tiene en cuenta que un día va a llegar ese momento, de que vamos a estar arrodillados ante de Jesús y que vamos a ser, después vamos a ver que los hijos de Dios vamos a ser juzgados no para condenación, sino para recompensa, pero aquel que no creyó en Jesús va a estar arrodilladito delante de él para pagar por cada uno de sus pecados. Amén. Eso a nosotros que tenemos conocimiento, hoy hablaba con el hermano Luis, que antes que nosotros ya había venido, que cuando uno sabe la verdad y elige conducirse contrario a la verdad, bueno, eso trae consecuencias, muchas, porque uno puede actuar en ignorancia, actuar equivocado y no saberlo, por eso mismo, por estar en ignorancia. Pero cuando uno sabe la verdad, es responsable de lo que luego hace. Si yo te digo no pases ahí porque te podés caer a un pozo y vos pasás sabiendo que había un pozo,
sos responsable de esa decisión. Y parece una tontería, pero en lo espiritual es así. ¿Cuántas veces sabemos que hay cosas que no debemos hacer y las hacemos igual? Y las hacemos igual. Y después no queremos eh, las consecuencias. No queremos lo que nos toca por rebeldes. Pero ese no es el tema de hoy. Vamos a ver por qué no debemos juzgar a nadie. Primero, que no debemos juzgar a nadie porque todos somos iguales ante Dios. En este tiempo que se está hablando mucho de la baja de imputabilidad de los menores, que 13 años, que 14 años, en este tiempo donde vemos que los ricos y los que tienen contactos no salen ilesos de muchas situaciones por eso mismo, por su plata, por sus contactos, por sus amigos. Y está en discusión todo esto. Uno ve cómo el que tiene dinero pareciera que no paga las consecuencias de sus actos. ¿Cuántos ladrones o personas que cometen fraudes los vemos caminar libremente por la calle? Pero como leímos recién, todos un día vamos a estar doblando rodillas delante de Jesucristo. Esa persona que se nos ríe quizás, esa persona que se burla de nosotros porque no paga las consecuencias de sus actos, también un día los va a pagar. Y eso es nuestro descanso. ¿Se acuerdan que leíamos en Romanos 12? Mía es la venganza, dice el Señor. Tranquilízate, porque aquel que parece que nadie lo ve, parece que no va a sufrir las consecuencias, va a estar un día delante de Dios. No soy yo quien debe decir, y aquel tiene que estar preso. Y sí, debería estar preso, pero mi sentir debería ser otro, no el de juzgar. Amén, porque somos todos iguales ante Dios. No hay dinero, no hay contactos, no hay amistades, no hay nada que provoque desigualdad ante Dios. Todo lo contrario, ante Dios somos todos iguales. Y déjame decirte que todos y cada uno de nuestros pecados van a ser castigados. ¿Sabías eso? ¿En qué sentido? Aquellas personas que no tienen a Jesucristo, les espera un lugar en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. Pero nuestros pecados ya recibieron el castigo en Jesucristo. No es que nuestros pecados yo me arrepiento y ya está. Jesucristo tomó mi lugar y recibió el castigo por cada uno de mis pecados. Amén. No tomamos conciencia muchas veces de eso. Es como que Jesucristo murió en la cruz, se desangró y listo, ya está. Pero Él por cada uno de mis pecados, Él ya pagó. Amén. Tenemos que tener en cuenta eso. No debe haber acepción de personas. Esto ya lo hablamos muchas veces. Muchas veces yo debo recibir a todo aquel que viene a Jesucristo y al que no viene también. Debo tener amor, debo tener comprensión y debo tener sabiduría a la hora de tratar con ellos. No juzgar, no juzgar. A veces los hijos de Dios hablamos con una persona sobre el Evangelio, sobre Jesucristo, que su vida puede cambiar y no nos da bolilla y ya decimos, bueno, listo, ya está, a este no le hablo más. Nosotros no hacemos acepción de personas. Nosotros seguimos teniendo relación con las personas, le presentamos el Evangelio y dejamos la pelota de su lado. Ellos toman la decisión de seguir a Cristo o no. Pero yo no, porque no acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo no es que lo hago de lado, todo lo contrario. Sigo orando, sigo clamando y sigo intercediendo por su vida, así como lo hicieron por mí un día. Todos seremos juzgados, eso ya lo vimos, todos seremos juzgados, todos seremos juzgados. Los hijos de Dios no para condenación y lo vamos a ver al final. Dice el versículo número 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Recuerdan que venimos hablando? Este capítulo empezó con
los fuertes y los débiles. ¿Recuerdan? Bueno, parece ser que entre los fuertes y los débiles había esta pelea. Los débiles criticaban o juzgaban al fuerte, por eso dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Se recuerdan que el débil cuáles eran? Aquellas personas que fundamentan su fe en subjetividades y no en la palabra de Dios, en su forma de ver las cosas y no en la palabra de Dios. Entonces, pareciera ser que había una pelea ahí entre los fuertes y los débiles juzgarían al fuerte diciendo, vos, ¿por qué vas todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué orás? ¿Por qué lees la Biblia todos los días? Si lo queremos traer al día de hoy, ¿no es cierto? Imagino esa discusión y hay personas que lo ven así. Y si no es necesario ir a la iglesia, y si no es necesario leer la Biblia, yo tengo comunión directa con Dios, a mi forma, a mi manera. Y los débiles, por eso viene la otra pregunta, desde luego, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Evidentemente los fortalecidos, como puede pasar hoy, como pasa hoy, muchas veces los fuertes en la fe dirían, y vos que a vos te falta consagración, vos no sabés nada de la palabra, vos ni siquiera te congregás. Se ve que había esa disyuntiva. ¿Y Pablo qué les dice? ¿Qué les dice? Ni el débil juzgue o critique al fuerte, ni el fuerte menosprecia al débil. Por eso le dice, porque todo padeceremos y llegó una gallina, aleluya. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ni el débil critica al fuerte, ni el fuerte juzga al débil. Amén. Que no nos desvíe la atención la gallina. Va a salir en YouTube, esto después lo cortamos. Es una broma, que tenga que salir lo que sale. Pero ¿a qué voy? Pablo evidentemente le dice, mirá, no se peleen, no juzguen, porque mirá que tanto el débil como el fuerte un día va a estar arrodillado delante de Jesucristo. Vos no lo juzgués, vos orá por él. Vos que sos fuerte en la fe, orá por el débil. Y vos que sos débil, fortalecete. Pero no juzgo. Yo no debo juzgar a nadie. Amén. Si pone un huevo, me lo quedo yo. Amén. Porque tú juzgas a tu hermano, tú también, ¿por qué menosprecias? Ni debo juzgar, ni debo menospreciar. Nosotros, si tenemos un lugar de privilegio ante Dios, es por su gracia, es por su mérito, no por el mío. No te creas más porque conoces el camino correcto, al contrario, conoces el camino correcto, cuál es el camino, la verdad y la vida, lo guías al débil, no lo juzgas. Cuando veas a un hermano caído o cuando veas a un hermano débil, a un hermano que no se dejó de congregarse, bueno, no digas, y bueno, ellos eligieron estar así. Orá por ellos, orá por ellos. No debemos juzgar. Y si ves a un hermano fortalecido y decís, ¿de qué se la da? Tené cuidado también. No juzgues, porque eso lo hace el mundo. Un hijo de Dios no debe hacer eso. Un hijo de Dios ama a pesar de. Un hijo de Dios ama a pesar de que me dañen. Amén. Mirá lo que dice en Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Le dijo Jesucristo a las personas que estaban hablando en ese momento, que estaban hablando con él en ese momento. Y a veces suele pasar eso. Y mira que él ni se congrega, ni se casa, ni... ¿Y yo qué estoy haciendo cuando hago eso? Estoy actuando quizás peor que esa persona. A mí no me llama a juzgar Dios. Porque lo que está diciendo Jesucristo acá, mirate un poquito vos antes de juzgar a tu hermano que está viviendo equivocado o que se está equivocando. ¿Por qué no te mirás un poquito vos? Eso es lo que está diciendo Jesús acá. No mires la paja del ojo de tu hermano, mirá la viga que tenés en el tuyo, que no te deja ver correctamente.
También nos llama a de vernos en nuestro interior, Jesucristo. Mirá cómo vivís vos primero. Fíjate que tenés un montón de fallas, un montón de cosas que corregir y yo te amo y te perdono igual. ¿Quién sos vos para mirar la paja del ojo de tu hermano? ¿Quién sos vos? Mirate un poquito vos cómo vivís y cuántas cosas tenés que corregir. Amén. Porque es muy común en el mundo, ¿no? En el mundo y aún en algunos hermanos de la iglesia, el juzgar. El juzgar. Fíjate aquel yo lo conozco como vivía antes. ¿Y a vos qué te importa cómo vivía antes? A vos no te interesa cómo vivía antes. Si Dios lo rescató de ese lugar, Dios lo hizo nueva criatura. Si un hermano se equivocó, cayó en pecado, ¿quién sos vos para decir, mira aquel, vos sabés lo que es? ¿Quién sos vos? Fíjate la viga que tenés en tus ojos. Mirá cómo estás viviendo, mirá las cosas que tenés que corregir primero, para luego levantar la voz. Y ni siquiera para luego levantar la voz. Espero que puedas entender en qué lugar de privilegio estamos y de responsabilidad también. Porque yo soy salvo para amar y para ser de bendición, no para condenar o juzgar al hermano. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Con la medida que medís serás medido. Lo leo de nuevo. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís serás medido. Mirá si Dios nos midiera y nos juzgara como nosotros lo hacemos. A veces nosotros somos implacables. O a mí solo cuando me pasó en algún tiempo. ¿Nunca te ha pasado a vos decir, aquel se merece esto, aquel otro se merece esto, aquel, mirá, y aquel no se merece nada, y este ni siquiera tendrá que ser salvo? Mirá si Dios nos midiera con esa medida. ¿A dónde estaríamos todos nosotros? No se salvaría ni uno nos salvaría. Y Él, siendo Dios creador, nos ama y nos perdonó, y nosotros que no somos nada, nos atrevemos a juzgar, a condenar. ¿Con qué derecho? Ninguno, ninguno. Mirá que como medís, vas a ser medido. A veces nosotros no perdonamos una así chiquitita, no, aquel no me saludó, no lo saludamos. Aquel no me devolvió 20 pesos que me debía, listo, no le hablo más. Y a veces somos así. Decime si no es así. Decime que soy mentiroso, nada, una broma. Pero decime si no ocurre en el general de las personas así. Yo sé que, como dice el pastor acá, hoy no vino ninguno que es así. Pero a veces nos comportamos de esa manera. Y Dios no quiere que nos comportemos de esa manera. Nos advierte, nos enseña, no juzgues así porque de esa misma manera vas a ser juzgado. Bajate del pony, si se quiere, para hablar en términos que entendamos todos. Bajate un poquito del pony. Porque si sos salvo, si andás o podés hacer algo bueno es porque Dios está en nosotros. Nada más. Nada más. Eso a mí me tiene que colocar en un lugar terrenal, por así decirlo, en el sentido de decir, bueno, si soy algo es por Cristo. Entonces, ¿cómo voy a juzgar? Si yo merecía lo mismo que aquella persona. Si yo merezco lo mismo que esa persona. ¿Cómo voy a juzgar? ¿Cómo voy a condenar? Yo debo amar. Yo debo orar. Yo debo servir a Dios. No juzgar. Lejos está o debería estar un hijo de Dios de juzgar a los demás. Romanos 2:1 dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eres inexcusable ante Dios
Algunas personas que zafan y zafan, pareciera zafar, ¿no es cierto?, de ciertas situaciones de pagar sus errores, sus estafas y demás, se creen que van a estar delante de Jesucristo y van a poder zafar también. Y van a poder decirle, no, porque yo, Dios, no sabía que esta... ¿Qué dice la palabra de Dios? Eres inexcusable. Delante de Jesucristo no vamos a poder decir, pero yo no sabía. Pero yo. Pero yo. Te escuché una vez. Y Jesús le va a decir, y elegiste no creer. Y elegiste hacer lo contrario. No vamos a tener excusas delante de Jesucristo. Amén. Dice, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque estás haciendo, va a decir después, porque tú que juzgas haces lo mismo. Estás pecando igual que el otro. Eso es lo que quiere decir. El otro se equivoca. No soy quien. Lo juzgo, estoy haciendo lo mismo. Estoy cayendo en pecado. No me corresponde a mí y tiene que quedar claro el juzgar a un hermano y a alguien que no sea hermano también. No, yo no entiendo a las personas cómo pueden actuar de tal manera. Y vos no estás para entender. O estás para orar por ellos, para predicarles la salvación y para interceder por ellos ante Dios. Nada más, nada más, nada más. Si Dios no permitió que viviéramos la vida que ellos vivieron, es por su gracia y misericordia. No porque nosotros somos vivos y evitamos vivir como viven muchos. ¿Me entienden? ¿Desde qué lugar juzgamos? ¿Desde qué lugar juzgamos cuando lo hacemos? ¿Desde qué lugar, desde qué posición? Y nosotros merecemos lo mismo que merecen. Así que a la hora, cuando veas a alguien equivocado, que vive mal, que cayó en pecado, no juzgues. No debemos juzgar. Debemos orar. Debemos orar. Ellos están viviendo como vivíamos nosotros antes, sin Dios. Hermanos en Cristo que cayeron, bueno, por algo la Biblia dice, el que esté fuerte cuide que no caiga. Yo debo orar por ese hermano. Ese hermano que venía y no viene más, no debo decir, vive a 3 cuadras, no sé por qué no viene. Yo debo orar por él. Yo debo orar por él. Todos vamos a estar delante del tribunal de Jesucristo y Él dará a cada uno lo que merece. Porque Él es el juez justo, no yo. Él es el juez justo. Amén. Mirá lo que dice en Gálatas 6.1, y este es un versículo por excelencia que debe saber todo hermano fuerte, todo líder, todo pastor a la hora de corregir a un hermano que ha caído en pecado, que está viviendo equivocadamente. Porque nosotros no estamos para juzgar, pero sí para decir, hermano, te vi robando, no se roba. Doy un ejemplo grosero para que lo entendamos, ¿no es cierto? Hermano, me parece que la vida que estás llevando no es la correcta. Y eso es animar a un cambio, no es juzgar. No voy y le digo al hermano, mirá que te mereces la muerte que lo que estás haciendo, no. La palabra de Dios dice que no robarás. Y si vos seguís robando, no estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, hermano, sos un ladrón. Te vas a perder si seguís así. ¿Me entienden? Este es un versículo, Gálatas 6.1, el cual nosotros debemos tomar consejo a la hora de la corrección y de la exhortación y de animar a alguien que no está viviendo correctamente. Vamos a leerlo. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a mí mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si ves a alguien que se equivoca, animale al cambio, pero ojito,
No te creas superior. Mírate a ti mismo. No va a ser cosa que caigas en eso o en otra cosa peor. Porque quizás yo animo a mi hermano que deje de mentir. Un ejemplo, puedo decirle a mi hermano, mirá, deja de emborracharte, pero yo me doy vuelta y le pego a mi esposa. Guarda, guarda, guarda. ¿Y a qué voy con eso? No juzgues porque vos mañana podés caer. Eso es lo que está diciendo. Restaurarle con mansedumbre. Animale al cambio, pero con mansedumbre y humildad. No va a ser cosa que yo esté haciendo algo peor o vaya a hacer algo peor. Mira que vos podés caer. Mira que vos también podés fallar. Mira que vos también podés tener malos pensamientos. Cuando yo veo a un hermano que se equivoca o que vive y vive equivocadamente, lo llamo, hablo con él bíblicamente, le digo que está equivocado, no que a mí me parece que está equivocado. Y con espíritu de mansedumbre lo animo a cambiar. Porque, como dice ahí, con espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también te equivoques y peques. ¿Me entienden? Nosotros corregimos con amor, con mansedumbre, no juzgamos, corregimos, exhortamos. Exhortar es animar a un cambio. Mira, te desafío de parte de Dios que esto no lo hagas más, porque la Biblia de Dios nos enseña que lo que estás haciendo vos está mal. Ahora queda en tu responsabilidad si lo seguís haciendo o no. Pero yo como hijo de Dios, mi responsabilidad es decirte que estás equivocado. ¿Me permitís orar por vos? Oramos y la persona ya sabe que lo que está haciendo está mal. No soy yo quien para decirle, si seguís así vas a tener. Yo con mansedumbre le explico que está equivocado. Después si la persona quiere hacer caso o no, ya queda en el lado de la persona. Amén. Pero nuestra tarea es no juzgar. Con mansedumbre corregir al que está equivocado. Gloria a Dios para que lo podamos hacer. Amén. No juzgar. No juzgar. Cuando te vengan pensamientos de aquel que sabe, y aquel que lleva, como dice la palabra de Dios en Corintios, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Para que nosotros debemos ser de bendición. De bendición tenemos que ser, no de maldición y de condenación. Nosotros somos de bendición. Amén. Dice otro punto que les quería compartir, el tribunal de Cristo. Dice en el versículo número 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, el 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Hoy lo cantábamos en una alabanza. Toda rodilla se doblará, o no, se doblará. ¿Cuándo se va a doblar? Toda rodilla. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, ante Él. Toda rodilla se va a doblar. Y nosotros debemos tener claro esto. El otro día alguien me decía como que los hijos de Dios íbamos a ser juzgados en el cielo para condenación. Y eso está atado a que la salvación depende de nosotros. Y ya lo aprendimos y no lo vamos a volver a explicar. Recién di un anticipo, los hijos de Dios vamos a estar ante Jesucristo para recibir galardones. Galardones de lo que hicimos aquí en la tierra luego de recibirlo como Señor y Salvador. Hay varios juicios que en la palabra de Dios se explican muy claramente. Y ahora vamos a ver la diferencia, porque nosotros como hijos de Dios lo tenemos que saber. Que ya nuestro pecado lo sufrió Jesucristo y yo, de las consecuencias del pecado en la eternidad, yo soy libre en Cristo. Pero las personas que no han aceptado a Jesucristo, ahora vamos a ver cuál es la diferencia de nuestro juicio
que vamos a sufrir nosotros, juicio en el sentido de que vamos a estar delante de Jesús, y el juicio que van a sufrir las personas que no han aceptado a Jesucristo. Dice, el tribunal de Cristo, que acá habla Pablo, es un juicio para creyentes en Jesucristo, pero no es un juicio condenatorio, no es un juicio condenatorio, no es un juicio condenatorio. Nuestro juicio tiene que ver con las recompensas, y vamos a ver en 1 Corintios 3, del 11 al 15, ¿qué nos dice? Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuestro fundamento, nuestra roca firme es Jesucristo, y nosotros sobre él edificamos nuestra vida espiritual. Cuando estemos delante de él, él nos va a recompensar según lo que hayamos hecho, lo bueno y lo malo. ¿Me entienden? A lo sumo recibiremos reproches seguramente, muchos reproches. Sí, Pascual, tendría que haber actuado de esta forma en tal y cual situación, pero no es para condenación. De los hijos de Dios estamos hablando. Nosotros vamos a estar delante de él para recibir galardones. Lo dice la palabra de Dios una y otra vez. Siempre digo lo mismo, yo me conformo con que me diga Pascual, andá y barré ahí, en el cielo, en las calles de oro. Yo me conformo con eso. No quiero más galardón que el que estar ahí siguiendo, sirviéndolo a él. Eh, pero él dice que es tan bueno que no solo nos salva, sino que nos da galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho. Amén. Pero hay un juicio para las personas que no creyeron en Jesucristo, Jesucristo habló mucho de eso. Habló mucho de eso. Y en una ocasión que se encuentra en Mateo 25, lo anoto para que después los leas más tranquilo porque son varios versículos. Mateo 25 del 31 al 46, él dice algo así como que va a venir el Hijo del Hombre, él está hablando y está hablando de sí mismo, que va a venir y va a separar a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son sus hijos, los cabritos son los que decidieron no seguir a Cristo, y a sus ovejas le va a decir benditos hijos de Dios, eh, son salvos porque me diste de beber, porque me diste de comer, porque me visitaste en la cárcel. Y dice que las ovejas van a decir, ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos en la tarde? Dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y a las cabritas le va a decir que van a ser lanzados al lago de fuego, porque a mí no me diste de beber, a mí no me diste. Le dice lo contrario que a sus ovejas. Ese es el juicio condenatorio para los malvados, para los que no eligieron seguir a Cristo. Lo debemos tener claro nosotros, que para nosotros no hay condenación. Jesucristo vino a hacerme libre. A veces hay dudas en ese sentido. ¿Y cómo va a ser? Dios se olvida de todos mis pecados, me decía alguien el otro día. Si vos te pedís perdón, te arrepentís, verdaderamente dice que Él es fiel y justo para perdonarte y que lanza los pecados al fondo de la mar. Dios no es como vos y yo que anota las veces que se equivocan los demás. Él hace borrón y cuenta nueva. ¿Cuándo? Cuando me arrepiento verdaderamente. ¿Cuándo? Cuando ese arrepentimiento es genuino en mi vida, cuando cambio de dirección. Me arrepiento, Dios, porque hoy insulté, dije unas malas palabras. Bueno, mañana no lo hago más. Hoy mismo no lo hago más. Ese es el verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en su origen quiere decir cambio de rumbo. Cambio de rumbo. Por eso
uno cuando viene a Jesucristo, viene con arrepentimiento, cambia de rumbo, vivía de una forma sin Cristo y ahora vivo de otra. Y la vida de un hijo de Dios es de continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vivimos pecando, vivimos equivocándonos. Todo el tiempo, todos los días, debemos pedir perdón por algo. ¿O no? O yo solo me arrepiento todos los días. No tendría que haber pensado eso. Tendría que haber hablado de Cristo a esa persona. Tendría que haberle dedicado más tiempo a Dios en este día y no lo hice, qué sé yo. Pero todos tenemos cosas de que arrepentirnos todos los días. Todos. Y aún así, tu Dios, mi Dios, no nos juzga. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos. El Dios creador del cielo y del universo se comporta de esa manera y yo lo hago de la forma contraria. Juzgo, condeno. En una porción de la palabra dice, ¿dónde estaba tu hombre cuando yo creé el mundo? Le dice Dios a la persona que está, con la que está interactuando. ¿Dónde estaba tú cuando yo creé el mundo? Como diciendo, ¿quién sos? Dios creador del cielo y del universo no nos condena, no nos juzga. Permanece fiel y otra vez. Nos equivocamos 100 veces por día y las 100 veces nos va a perdonar si nosotros le pedimos perdón. Y nosotros, seres finitos, insignificantes, nos atrevemos a juzgar y a condenar. Ese no es el verdadero sentir de un hijo de Dios. Amén. Uno lee la palabra de Dios y no, en nuestra mente natural no cabe la bondad, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. No nos entra, no nos entra, o por lo menos a mí me sucede eso. Es decir, un Dios perfecto, 3 veces santo, amor, un Dios de justicia, me perdona una y otra vez. No importa las veces que yo me equivoque, si voy a Él sinceramente, Él me perdona. Y yo oso a veces condenar a alguien o juzgar. Pidámosle perdón a Dios si estamos actuando de esa forma. En 2 Corintios 5, 10 y 11 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario. Ahora, como hijos de Dios, vamos a estar delante de Él, tenemos seguridad de salvación. Yo me imagino esta situación a veces, que estoy delante de Jesucristo y ¿qué le vas a decir? No sabía cómo tenía que actuar, no sabía que era necesario tener comunión con vos, no sabía que debía dejar de hacer esto o aquello, no sabía. No vas, inexcusable eres delante de Jesucristo. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos la salvación garantizada. Y me gustaría a mí, no sé cuál es tu sentir, que Jesucristo diga, te equivocaste, pero te levantaste una y otra vez. Te equivocaste y viniste a mí. Te felicito. Te equivocaste y en cada una de ellas yo te perdoné y vos sabías que podías venir a mí. No sé cuál es tu sentir, pero a mí me gustaría que me diga eso. Y me esfuerzo para poder hacerlo. Caso contrario sería que estemos delante de Él y que nos diga, sabía lo que tenías que hacer. ¿Por qué me hiciste?
Pudiste ser de bendición a tu familia, a tus hijos, y no lo hiciste. Pudiste ser de bendición para tus vecinos y no lo hiciste. ¿En qué situación te gustaría estar delante de Jesucristo? ¿En cuál de las dos opciones? ¿En la que te escuché y te hice caso? ¿O en la que te escuché y no me esforcé como debería haberlo? ¿Por mis comodidades? ¿Por mi orgullo? ¿Por mis estructuras mentales? ¿Por el qué dirán? Amén. Vamos a orar para terminar, pero que podamos tener en claro que el único que nos podía juzgar y condenar nos perdonó. Nos perdonó. Y en Jesucristo tenemos salvación garantizada. Y ese lugar de privilegio a mí no me hace más que nadie para andar juzgando, señalando o condenando. Al contrario, quiero que esas personas que viven sin Cristo, que se equivocan por estar alejadas de Cristo, vengan al camino en que estoy yo. Amén. Ese es el sentir de un hijo de Dios, no de condenar, no de juzgar, sino de amar y de anhelar que todo mi barrio, toda mi casa, toda mi familia sea sana. Ahí es donde apunta un hijo, donde corre la mirada de ese objetivo y le estamos cerrando. Amén. Vamos a orar. Espero y sé que Dios te ha hablado, porque si estás aquí es porque Él te quería hablar y te habló. Y, y vamos a orar para que lo que Dios te haya hablado, bueno, lo puedas vivir. Como dice en Santiago, que podamos ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. No lo que hoy escuchaste, mañana te pregunten y de qué se trató la palabra, no sé. Todos los jueves estamos a cargo del culto en Luján y yo siempre, como me gusta hacer preguntas, le pregunto, ¿el jueves pasado se acuerda de qué hablamos? Y yo te puedo decir, el domingo pasado, recordar lo que hablamos el domingo pasado, porque si no recordamos, somos oidores olvidadizos. ¿Cómo vas a vivir y poner en práctica algo que olvidas? Es como que vayas a la escuela, te enseñen a multiplicar y después te digan cuánto es 4 por 4 en una semana. Oíste, pero no lo vivís, no lo practicás. De eso se trata el Evangelio, de vivir lo que yo escucho. Hoy que escuché, no debo juzgar, bueno, como hijo obediente, no debo juzgar, no debo condenar. Y voy al único que me puedo juzgar y condenar sabiendo que tengo perdón de pecado. Resumiendo el mensaje. Si vos querés vivir esta semana, bueno, no juzgo. Hay gente que me hace daño, no juzgo. Hay gente que me lastima, no juzgo. Duele, sí, pero mi lugar no es ese de juzgar. Porque ¿sabes qué? Un día va a estar arrodillado igual que yo delante de Jesucristo y Él le va a dar la paga que merece. No lo que yo creo que merece. Ahí descansa un hijo de Dios. Mía la venganza, dijo el Señor. Amén. Oramos. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, el cual nos perdona una y otra vez, a pesar de que le fallamos. Muchísimas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque si somos salvos es por ti. Queremos ahora que quites de nuestra vida lo que no te agrada, si a veces juzgamos, pensamos mal, Señor, obramos mal. eh, en este tema específicamente, el de juzgar, te pedimos perdón y pedimos de tu ayuda. Hoy entendemos que todos vamos a estar delante de ti y de tu Hijo Jesucristo para dar cuenta de lo que hacemos y eso nos hace responsables de lo que vivimos día a día. Por eso te pedimos perdón si estamos actuando mal, te pedimos que el Espíritu Santo nos esté enseñando a vivir de acuerdo a tu voluntad, sabiendo que tú te vas a hacer cargo de todas circunstancias. Y si hay personas, vecinos, seres queridos que nos hacen daño, que podamos descansar en tu soberanía sabiendo que tú
le vas a dar a cada uno lo que corresponde. Que podamos descansar confiando en tus tiernas manos de amor que se va a hacer cargo de cada situación. Que no actuemos, que no juzguemos y que no condenemos a nadie. Sino que podamos orar, podamos amar y podamos interceder por esas vidas, Señor, que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias por los hermanos que han llegado, pidiéndote que los guíes de regreso también y los guardes, pero intercedemos especialmente por todos aquellos hermanos que no han podido llegar. Tú conoces las circunstancias, bendícelos donde quiera que se encuentren. Reaviva el fuego que hay en ellos apagado, para que te glorifiquen y para que tengan comunión contigo diaria. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por tu presencia en este lugar y por tu presencia en nuestras vidas. Y oramos en el único y verdadero nombre, el cual tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Solamente le quiero recordar, hay un encuentro de hombres el sábado 29, es un horario particular de 14 a 22, porque hay muchos varones que trabajan los sábados y a esa hora quedarían libres. Así que son 8 horas que pueden transformar tu vida si vas creyendo que Dios te va a hablar. Así que el 29 de 14 a 22 en el campo de Iben Luján. Así que te esperamos, si querés ir, nos contactamos y hablamos y coordinamos bien. Amén. Dios te bendiga grandemente.